Record, de grabar, y vamos a empezar con el auxiliar de preparación C3. Hola a todos, soy el Bichín, bienvenidos a este auxiliar, donde vamos a repasar más que nada conceptos de valores y vectores propios, condiciones de diagonalizar matrices. Hay una súper importante que ya la saben, que es las matrices simétricas, que son súper interesantes, porque bueno, cuando nosotros diagonalizamos una matriz, nosotros construimos esta diagonalización a través de una matriz de vectores propios y una matriz de valores propios. Y cuando la matriz es simétrica, esta matriz de vectores propios tiene una propiedad súper interesante, que uno puede normalizarla, ¿cierto? Normalizar los vectores para que tengan norma 1, y esta matriz resulta ser una matriz ortogonal, que cumple básicamente esto, ¿cierto? Que la matriz la respuesta es su inversa. Entonces, cuando son simétricas, tenemos esto y tenemos esto, ¿cierto? Y cuando no son simétricas, tenemos solo esto. Ya, eso es como el core de la matraca que solemos hacer en preguntas como la P1, ¿cierto? Y recordemos que P tiene vectores propios y D tiene los valores propios y están bien ordenados, ¿cierto? Onda P es B1, B2 y la D es lambda 1, lambda 2 y así, ¿cierto? Ya. ¿Tenemos eso claro, creo? Vamos a empezar con la A. La A nos dice para cada una de estas matrices, diga si son o no diagonalizables. ¿Algún interesado en participar, por ejemplo, con la A? La A está facilita. ¿Alguien que se atreva, no? Ya, bueno, vamos de a poquito. Bueno, A es simétrica, ¿cierto? Por lo tanto es diagonalizable. Así de gratis los puntos, en caso de que les salga una pregunta así en el control. Y listo, tenemos que diagonalizable. Ya, B no es simétrica, así que B vamos a tener que comprobar. Tenemos hartos teoremas de ser diagonalizable, ¿cierto? Sabemos primero que nada por definición que una matriz es diagonalizable si admite una base de vectores propios. Pero el teorema que más solemos ocupar es que, bueno, voy a poner B, es diagonalizable. Si solo si, para todo lambda, valor propio, sus multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden, ¿cierto? La multiplicidad algebraica es cuántas veces es raíz en el polinomio característico. Y la multiplicidad geométrica es la dimensión del subespacio propio asociado al valor propio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la matraquita para la matriz B, para que entendamos un poquito de lo que estamos hablando aquí, ¿cierto? Entonces la matriz B es igual a una matriz triangular, 1, 1, 1, 2, 1, 3, siglo 0. Entonces vamos primero a calcular el polinomio característico. Eso es lo primero que hacemos, ¿ya? Que corresponde al determinante de la matriz B menos lambda I, que es igual al determinante de 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0. Ay, se me olvidó los menos lambda. Ya, 1 menos lambda, 2 menos lambda, 3 menos lambda. En la diagonal siempre restan el lambda. Y en el resto normal. ¿Ya? Ya está es la matriz de... O sea, es el determinante que da el polinomio característico. Y bueno, un determinante de una matriz triangular es simplemente el producto de su diagonal. Así que esto nos va a dar 1 menos lambda por 2 menos lambda por 3 menos lambda. ¿Ya? Entonces los valores propios van a ser 1, ¿cierto? Lambda igual a 1, lambda igual a 2 y lambda igual a 3. Y la multiplicidad algebraica de estos valores propios es igual a 1, ¿cierto? ¿Por qué? Por si todavía no entienden esto de la multiplicidad algebraica, es esto.
es cuántas veces es raíz del polinomio característico, ¿cierto? Por ejemplo, si acá tuviera un término cuadrático, entonces la multiplicidad algebraica sería 2. En este caso son puros términos lineales. Ya. Entonces ya conocemos las multiplicidades algebraicas. Nos faltaría conocer las multiplicidades geométricas. Para eso tenemos que encontrar la base de los subespacios propios para cada lambda. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lambda igual a 1. El subespacio propio de 1 va a ser igual a la matriz. O sea, queremos encontrar los vectores. Recordemos que W lambda es igual al núcleo de B menos lambda I. ¿Ya? Entonces, cuando lambda es un valor propio, este núcleo es no trivial y por lo tanto podemos encontrar una base de los vectores. ¿Ya? Entonces queremos encontrar los x vectores, ¿cierto? En R3, pongámosle en B corta mejor, tales que B menos, en este caso lambda es igual a 1, ¿cierto? B menos I por B es igual a 0. ¿Y eso en qué se traduce? En resolver el sistema x y z igual a 0, 0, 0 de la matriz con restando un 1 en este caso en la diagonal, ¿cierto? Entonces la matriz era esta. Aquí teníamos 1, 1, 1 y la diagonal era 1, 2, 3. Le restamos 1, ¿cierto? Me queda 0, 1, 2. El resto son ceros. Ya, queremos resolver este sistema. Es fácil notar que estas dos filas son iguales, ¿cierto? Por lo que generan las mismas ecuaciones. Por lo tanto, podemos considerar el sistema de ecuaciones sin esa fila, sin la fila del medio. Y vamos a tener los sistemas de ecuaciones i más z igual a 0. Y de la tercera fila vamos a tener 2z igual a 0, ¿cierto? 2z igual a 0, bueno, z es igual a 0, ¿cierto? Y por la fila 1, con z igual a 0, vamos a tener que y es igual a 0. Ya. Por lo que el vector solución de esta ecuación, x y z, tiene la forma x, 0, 0, que es igual a x por 1, 0, 0. Por lo que este subespacio, w lambda, o sea, w1, es igual al generado por este vector. Porque el x quedó libre, ¿cierto? El x es un coeficiente, entonces las soluciones de este sistema son combinaciones lineales de este vector. Y notemos que el W1 tiene dimensión 1, ¿cierto? Es generado por un vector, por lo que la multiplicidad geométrica del valor propio 1 es igual a 1. ¿Ya? Ya, y esta es la típica matraca que uno hace para todos los valores propios. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacerlo con el W2, un poquito más rápido. Inician copiar. Voy a dejarlo un poquito para copiar. Por mientras voy a mostrar un poquito las matracas de nuevo, ¿cierto? Ponen la matriz, restándole el valor propio que están viendo, y resuelven el sistema homogéneo, ¿cierto? Es decir, el sistema igualado a cero. A veces es fácil, a veces no. Depende de los valores propios y la matriz. Pero una vez lo resuelven, tienen que encontrar este tipo de condiciones, ¿cierto? Despejar la mayor cantidad de coeficientes posibles y expresar el resto eh, usando números reales arbitrarios, ¿cierto? Tomamos un x y z cualquiera y quedó expresado como x por un vector. Y este vector es el que genera el subespacio propio. ¿Por qué usamos el valor propio igual a 1? ¿Se puede usar cualquiera? Sí, tenemos que verificar los tres, ¿cierto? Del polinomio característico vimos que los tres valores propios asociados a esta matriz son 1, 2 y 3. Así que para cada uno de ellos hay que verificar su subespacio propio y ver la dimensión. ¿Se entendió eso? Entonces habría que hacer como los tres. Sí, hay que hacer los tres. Estaba esperando a que Ah, ya. copiaran. Ahora vamos a hacer los otros. Ah, ya. Ya, yo creo que ya copiaron, así que vamos a Una la... pregunta. Dime. Si por ejemplo el 3 tuviese como la como dimensión algebraica igual a 2 ponte tú, Ajá, y después la geométrica nos da 2, entonces calza igual, ¿o no? Sería diagonalizable. claro.
Tiene, Ah, ya. Entonces, como todos nos dieron con uno, la idea es que todos nos den con uno después también. exacto, sí. Ah, ya, perfecto. Da un poco lo mismo cuánto valgan la algebraica y geométrica. Lo importante es que valgan lo mismo entre ellas. Ya, entonces el W2, vamos a tomar la matriz. Ahora restándole un 2 en la diagonal. Este era un 1, ahora se vuelve un -1. Este era un 2, ahora se vuelve un 0. Este era un 3, ahora se vuelve un 1. Y vamos a resolver este sistema, ¿cierto? Notemos que estas dos filas generan las mismas ecuaciones, por lo que podemos olvidarnos de una. Vamos a tener las ecuaciones menos x más y más z igual a 0 y z igual a 0, ¿cierto? Bueno, z es igual a 0, ¿cierto? Por lo que me queda menos x más y igual a 0 de la primera ecuación. Y esto que dice x es igual a y, ¿cierto? Por lo que el vector x y z que está resolviendo este sistema era en realidad el vector x0, que es igual a x por 1, 1, 0. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que el subespacio propio del valor propio 2 es generado por el vector propio 1, 1, 0. Y esto nos dice que la multiplicidad geométrica de la matriz B asociada al valor propio 2 es 1, ¿cierto? Porque hay solo un vector en esta base. Y si se dan cuenta, esta matraca es muy, muy genérica. Lo mismo con el W3, ¿cierto? En W3 restamos bueno, la matriz, ¿cierto? Acá fuera de la diagonal tenemos esto. Y en la diagonal teníamos 1, 2, 3, restamos un 3. 1 menos 3 es menos 2, creo. Menos 1, 0. Ahí nos queda. Y esto por x y z igual a 0, 0, 0, ¿cierto? En este caso no tenemos, por así decirlo, ecuaciones triviales. O sea, esta es la trivial, ¿cierto? Que queda 0. Se me queda menos 2x más y más z igual a 0. Y menos x más y igual a 0. De la segunda ecuación vamos a tener que x es igual a y. Y reemplazando esto en la primera, vamos a tener menos 2x más x más z igual a 0. Esto es equivalente a decir menos x más z igual a 0. Y esto es equivalente a decir x es igual a z. Por lo tanto, ¿Y el Kim? vector... Dime, ¿No es menos i más z igual a 0? ¿cómo, cómo? ¿No es menos i más z igual a 0? Eh, menos y ¿Más más... i igual a 0? Acá dije x es igual a y. Entonces Pero no, reemplacé el y por... No, pero en esa misma ecuación donde pusiste menos x más y, debiese ser menos y más z. Arriba. acá arriba. Sí, Sí. tienes toda la razón. Muy bien. Era para ver si estaban atentos. No, es mentira, no me di cuenta. Gracias. Sí, y bueno, esto cambia un poco las cosas. Z era igual a I. Reemplazamos ahora el I por el Z. Y nos va a quedar menos 2x más 2z igual a 0. Por lo que x es igual a z, ¿cierto? Pasando al otro lado y dividiendo los dos. Por lo que el vector x y z va a ser en realidad el vector x, bueno, podríamos ponerle z, 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 ¿cierto? Porque el x es z y el y es z. Y esto es igual al vector 1, 1, 1. Ya. Por lo tanto, el subespacio propio del valor propio 3 es generado por los vectores de la forma 1, 1, 1. Y por lo tanto, la multiplicidad geométrica del valor propio 3 es igual a 1. Bueno, entonces notamos que, bueno, podemos escribirlo, notamos que para todo lambda, valor propio, las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden, ¿cierto? Por lo que B es diagonalizable. Y listo.
Esa es la matraca típica. Em, bueno, si les piden, por ejemplo, mostrar la forma diagonal, ¿cierto? B va a ser igual a P de P a la menos 1, ¿cierto? Con P va a ser la matriz de los valores propios, o sea, de los vectores propios, perdón. Los vectores propios eran 1, 0, 0, el primero, ¿cierto? El segundo creo que era 1, 1, 0. Sí, el tercero era 1, 1, 1. Entonces nos va a dar 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y la diagonal va a ser los valores propios. 1, 2, 3. Y bueno, el P a la menos 1 se puede determinar a partir del P. Y eso. Genial. Una cosa que nos preguntan en el enunciado es decir, es ver si A y B son similares. Em, para recordarles un poco, A y B son similares si solo si existe una matriz, digamos Q, invertible, tal que A es igual a Q, B, Q a la menos 1. ¿Ya? Y un teorema que vimos en auxiliar es, bueno, y en clase creo que también lo vimos, y en el apunte está, es que si A y B son similares, entonces los polinomios característicos coinciden. Y en particular tienen los mismos valores propios. ¿Ya? Entonces nos preguntan si son similares. Podríamos ver primero si tienen los mismos valores propios. Y en caso de no ser así, entonces no serían similares, ¿cierto? Entonces calculemos los valores propios de A. A era la matriz 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Que tengan los mismos valores propios no significa que tengan que ser sí o sí la misma tía, ¿no? No es necesariamente eso. Si tienen los mismos valores propios, SEO significa eso, ¿cierto? Que tienen los valores propios. Podrían tener sus espacios propios distintos. Podrían, claramente, no ser la misma matriz. Podrían ser similares, podrían no serlo, si no me equivoco. No estoy muy seguro en eso último. ¿Pueden tener los mismos valores propios, pero distintos vectores propios? Sí, sí pueden. Entonces, veamos el polinomio característico de A, que es A menos lambda I, que es igual al determinante 1 menos lambda, 1, 1, 1, 1 menos lambda, 1, 1, 1, 1 menos lambda. Ya, se vienen muchas de estas matracas. Voy a hacer un par, yo creo, de cálculo determinante y el resto me las voy a saltar porque no estamos muy sobrados de tiempo. ¿Ya? Pero esta la voy a hacer. Entonces, calcular determinante, recordemos la técnica que yo siempre les digo, que hay una matriz de signos subyacentes que empieza en más acá y después va alternando signos. ¿No? Entonces yo elijo una de estas filas o columnas y las voy separando como hacemos en el cálculo determinante, considerando los signos subyacentes, ¿cierto? Entonces tengo 1 menos lambda por el determinante de la matriz adjunta a esta coordenada, que resulta ser esta parte de acá. 1 menos lambda, 1, 1, 1 menos lambda. Y ahora ocupamos el signo, ¿cierto? Porque ahora me toca calcular esta componente, pero esta componente tiene un signo negativo, así que voy a ponerle un menos. Y por la matriz adjunta, ¿cierto? Que corresponde a esto de acá. Menos 1, 1, 1, 1 menos lambda. Y por último, esta componente de aquí, que tiene asociado un más, y bueno, más 1, ¿cierto? Por esta submatriz que está acá. 1, 1 menos lambda, 1, 1. Ya, es el cálculo general de matrices, ¿cierto? Ahí va un 1 por, ¿cierto? Que viene de acá. Y ahora matraquear. 1 menos lambda, factor de 1 menos lambda cuadrado menos 1.
menos 1 factor de... Bueno, recordemos que las matrices cuadradas, en caso de que... O sea, de 2 por 2, su determinante es la diagonal principal menos la diagonal secundaria. En este caso sería 1 menos lambda menos 1. Y más el último determinante es 1 menos 1 menos lambda por 1, ¿cierto? Ya, genial. A ver qué truquito hice yo aquí. Bueno, esto es una diferencia de cuadrado, así que lo que yo hice aquí fue factorizar, ¿cierto? Esto es 1 al cuadrado. Se me queda 1 menos lambda menos 1, 1 menos lambda más 1. Y aquí empiezo a simplificar térmico. Aquí tengo 1 menos 1, 0. Me queda el menos lambda con el menos de afuera. Me queda un más lambda. Y aquí tengo 1 menos 1, 0. Y menos menos lambda más lambda. Genial. Entonces aquí me va a quedar. Aquí también tengo un 1 menos 1. Así que me queda un factor de menos lambda. 1 menos lambda. Y aquí tengo un 2 menos lambda. ¿Cierto? Más 2 lambda. Puedo factorizar el lambda. Utilicemos el menos lambda mejor. Porque me da lata trabajar con el menos. Entonces me va a quedar 1 menos lambda, 2 menos lambda, menos 2, ¿cierto? Y este menos salió de factorizar un menos acá. Entonces esto va a ser menos lambda, factor de 2, 2 más 1, 3, ¿cierto? Menos 3 lambda, más lambda cuadrado, menos 2. Los dos se cancelan. Me va a quedar lambda cuadrado menos 3 lambda. Entonces esto va a ser menos lambda cuadrado, factor de lambda menos 3. Ya, matraca, ¿cierto? Pero bueno, necesaria. Por lo tanto, el polinomio característico de la matriz A es igual a menos lambda cuadrado por lambda menos 3. Por lo tanto, sus valores propios son lambda igual a 0 con multiplicidad algebraica igual a 2 y lambda igual a 3 con multiplicidad algebraica 1. Ya, y ahora volvemos a la realidad, ¿cierto? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos viendo si A y B eran similares, ¿cierto? Y para ser similares necesitan los mismos valores propios. La matriz B vimos que los valores propios eran 1, 2 y 3. Y en este caso, esta matriz A tiene valores propios 0 y 3. Por lo tanto, no tienen igual valores propios. Y por lo tanto, A y B no son similares. Pero una pregunta, Dime. si fuesen iguales los valores propios, está mal decir que son similares, ¿no? Habría que ver el Sí. polinomio característico, ¿no? O sea, si los valores propios fuesen los mismos, entonces tendría que verificar que que las descomposiciones diagonales sean iguales, ¿cierto? O sea, vaya a tener que A lo puedes, no sé, por ejemplo, supongamos que son diagonalizables, A y B. Entonces vaya a tener que A es igual a P de P a la menos 1 y B va a ser igual a Q de Q a la menos 1. Y si te das cuenta, el D es el mismo porque tienen los mismos valores propios, ¿cierto? Entonces tendría que verificar que puedes pasar de A a B usando una matriz apropiada, ¿cierto? Porque al final lo que nosotros queremos probar es que A es igual a R, B, R menos 1. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Pero complicado, pero sí se entendió. Sí, es matraquero. Tendría que analizar las dos y ahí hacerte un trucazo. Iñaki... A ver, espérate, había otra pregunta. ¿Tienen que tener misma multiplicidad algebraica además de los mismos valores propios? Yo creo que sí. Pero que tengan los mismos valores propios no implica que sean similares, efectivamente. No implica eso. Si D es igual, ¿qué hay que hacer? O sea, D va a ser, o sea, si tiene los mismos valores propios, D va a ser igual en A y B, ¿cierto? Entonces, para que A y B sean similares, tengo que encontrar esta descomposición. Si A y B son diagonales,
voy a tener esto, ¿cierto? Y voy a poder llegar a una forma, ¿cierto? De hecho, creo que lo podríamos hacer. Si A tiene esta descomposición, entonces voy a tener P a la menos 1 AP igual a D. Y reemplazo en B. B es igual a Q, P a la menos 1 AP, Q a la menos 1. Q, P a la menos 1, A, P, Q a la menos 1. Y esto es igual a P, Q. Bueno, espérate. Q, P a la menos 1, A, Q, P a la menos 1, a la menos 1. Y por lo tanto, A y B son similares. Ya, bueno, ahí encontramos una condición, ¿cierto? Entonces, si A y B son diagonalizables y poseen los mismos valores propios, entonces son similares. Esta es una matraquita rápida que hicimos, improvisada. Ya, de nada. Ya. ¿Alguna duda? Hartas dudas, pero ¿alguna más? ¿Cuál sería como la matriz más grande que nos puedan preguntar en un control? Como para sacar el determinante, porque ya con matriz de n igual 4 ya se hace gigante la matriz. Sí, yo creo que lo más de 4x4, pero tienen que ser muy crueles. Normalmente son de 3x3. Ya, ¿y cuál les tinca más? ¿La B o la C de la P1? O sea, hacer las dos es posible. La B, dice Enzo. B, dice Roberto, Isidora. ¿Qué decían? ¿La B y la C? Te las muestro. Uy, ya aquí está la B y la C. La B es B de condiciones de A y B para determinar si es diagonalizable. Y la C es una descomposición de una matriz simétrica en base ortonormal. Gente que dice la C, gente que dice la B. Chuta, está peleado. Está peleado. Ya, ahora veo más C, veo hartas más C. Ya, vamos a hacer la C, yo creo. Lo siento a los que querían la B. El Bruno Noraux, no hoy día. No, es que está haciendo la práctica, así que no tiene tanto horario disponible. Pero la otra semana va a ser el auxiliar extra del examen. Así que ahí espérenlo con ansias. Ya, hagamos la C entonces. Consideramos la matriz E, una matriz claramente simétrica. Nos piden encontrar los valores propios de E y nos piden construir una base ortonormal de vectores propios, digamos beta tilde, y de matrices D diagonal y U unitaria, tales que E es igual a U de U traspuesta. Ya, lo de siempre, ¿cierto? Calculemos primero el polinomio característico de E, ¿cierto? Que es igual al determinante, 2 menos lambda, 1, 2, 1, 3 menos lambda, 1, 2, 1, 2 menos lambda. Ya, ¿les molesta si me salto esta? ¿Esta matraca? Si quieren hago la primera descomposición. Esto es igual a 2 menos lambda, 3 menos lambda, 2 menos lambda, 1, 1, menos 1 por 1, 1, 2, 2 menos lambda, más 2 por 1, 3 menos lambda, 2, 1. Ya, y ustedes le dan a la matraca buena, matraca que hace bien a las manos, y van a llegar a que esto es igual a menos lambda por lambda menos 5 por lambda menos 2, ¿cierto? Por lo que los valores propios son lambda igual a 0, lambda igual a 5 y lambda igual a 2 con sus multiplicidades algebraicas iguales a 1, ¿cierto? Ya.
Perdón por saltarme esta parte de los determinantes, pero es pura matraca, ¿cierto? Que no aporta tanto. Ya, entonces vamos a empezar con los subespacios propios, ¿cierto? Matraca usual. Si se dan cuenta del W0, tengo que restarle 0 a la diagonal. Entonces básicamente tengo que encontrar el núcleo de la matriz original. Entonces, esta es la matriz original. Dice 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, creo que era. X y Z igual a 0, 0, uy, 0, 0, 0. Si se dan cuenta, la primera y tercera fila son iguales, por lo que son los mismos, las mismas ecuaciones. Así que vamos a ocupar solo las dos primeras filas. 2x más y más 2z igual a 0. Y x más 3y más z igual a 0, ¿cierto? Si a la segunda fila la multiplico por menos 2, me va a dar, bueno, la primera fila queda igual. La segunda fila la multipliqué por menos 2, entonces me va a quedar menos 2x menos 6y menos 2z. Y sumando estas dos ecuaciones, voy a llegar a menos 5y igual a 0, es decir, y igual a 0, ¿cierto? Por lo que las ecuaciones me van a quedar 2x más 2z igual a 0 y x más z igual a 0. ¿Se dan cuenta? Son la misma ecuación, solo que hay una multiplicada por 2. Lo único relevante aquí es que x es igual a menos z, ¿cierto? Por lo que nuestro vector x y z es igual a x, 0, perdón, menos z, 0, z, igual a z, menos 1, 0, 1. Para hacer ad hoc a la pauta, voy a factorizar un menos acá, ¿ya? Esto induce los mismos subespacios propios, porque son combinaciones lineales entre ellos, ¿cierto? Por un factor de menos 1. Por lo tanto, el subespacio propio... Uy, chucha. Ok, eso quedó muy feo. Me dan un segundo. Lo siento, lo siento. Ah, me chingué la pantalla. Ahí está. Ahora sí. El subespacio propio asociado al valor propio 0 es igual al generado por el vector 1, 0, menos 1. ¿Ya? Y por lo tanto, la multiplicidad algebraica, o sea, geométrica del valor propio 0 en la matriz G es igual a 1. ¿Cierto? Ya, nos queda lambda igual a 2 y lambda igual a 5. Ya, para lambda igual a 2, vamos a tener la matriz 0. Bueno, espera. Teníamos 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, ¿cierto? Restamos un 2 en la diagonal. Entonces aquí nos van a quedar 0. Y aquí tenía un 3 menos 2, 1. Y el resto queda igual. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, ¿cierto? Igual a 0, 0, 0. Hay que resolver este sistema. Y ya. Em, aquí hay un truquito. ¿Se dan cuenta? Esta fila más esta fila me da dos veces esta fila, ¿cierto? Por lo que solo necesito dos filas para tener el sistema completo. Porque la tercera fila, o sea, con la tercera fila me refiero a esta, depende de las otras dos. Por lo que las únicas ecuaciones que me interesan son y más 2z igual a 0 y 2x más y igual a 0. Ya, me interesa que eso se haya entendido. ¿Cacharon? Ya, o sea, este sistema de ecuaciones es y más 2z igual a 0, x más y más z igual a 0 y 2x más y igual a 0. Ya, ahí están de acuerdo conmigo. ¿Sí? Pero si yo sumo, bueno, digámosle 1, 2 y 3. Si yo sumo 1 más 3,
voy a tener 2x más 2y más 2z igual a 0, que esto es igual a x más y más z igual a 0, y esto es igual a 2. ¿Se dan cuenta? Entonces como que esta fila no nos aporta nada de información a las soluciones, ¿cierto? Porque es combinación lineal de las otras dos. Disculpa, Dime, pero el valor propio no era 2. ¿cómo? El valor propio es 2 ahora, ¿no? Sí, No debería ser entonces igual a 2x, 2y, 2z. Ah, no, ya caché, está no te usando la de preocupes. izquierda, ¿no? ¿Cómo? No, no, ya entendí en lo que me confundí. Es que yo a veces lo uso como distinto. Como que uso. Porque acá lo está diciendo como ya restando al tiro como la identidad con el lambda, ¿no? Sí, exacto. Ah, ya, sí, es que yo Onda, como en general lo hacía distinto, así esto como. ya es e menos 2i, esta matriz de acá. Ah, ya. No sé, ahora capté. Ya, buena. Ya, bacán. Ya, entonces hay que resolver este sistema. Bueno, por lo que les expliqué antes, esta fila no nos aporta información adicional. Si resto las dos ecuaciones, me va a dar 2x menos 2z igual a 0, por lo que x es igual a z, ¿cierto? Y luego reemplazando en la primera, voy a poner esto como aparte, reemplazando en la primera, eh, vamos a tener y más 2x igual a 0, implica que y es igual a menos 2x. Y listo, ya tenemos todo en términos de x, por lo tanto x y z es igual a x menos 2x y x. Y esto es igual a x factor del vector 1 menos 2, 1. Que así fue como lo hice. Sí. Por lo tanto, el subespacio propio asociado al valor propio 2 es el generado por el vector 1 menos 2, 1. Y por lo tanto, la multiplicidad geométrica de la matriz E asociada al valor propio 2 es 1. Si se dan cuenta, esta matraca es muy, muy repetitiva y no muy difícil, afortunadamente. Así que bueno, sigamos. Ahora nos queda el valor propio 5. Recordemos nuestra matriz original, ¿cierto? Nuestra matriz original era 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2. Tengo que restarle un 5 a la diagonal. 2 menos 5 es menos 3. Y 3 menos 5 es menos 2. Aquí me queda 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2. Y listo. Y ahora hay que resolver este sistema homogéneo. Ya, aquí ya no es tan notorio que hayan filas combinaciones lineales de otras. Así que lo que yo hice fue ocupar Gauss para resolver este sistema. Supongo que se acuerdan de nuestro amigo Gauss. Menos 3, 1, 2, 1, menos 2, 1, 2, 1, menos 3. Y aquí adjuntan la matriz 0, 0, 0, ¿cierto? Y escalonamos. En este caso voy a reordenar las filas para que sea un poco más fácil de pivotear. 1, menos 2, 1. 2, 1, menos 3, 1, 2. Y aquí al permutar los ceros no pasa naipe. Y una vez permuté la fila es más fácil escalonar. Ocupo 1, 2 por un factor de menos 2. Y ocupo 1, 3 por un factor de 3. De hecho, 1 más 3 es menos 2. ¿En serio? A ver. 1 más 3. Menos 3 menos 2. O sea, menos 3 más 2 es menos 1. 1 más 1 es 2. Y 2 más menos 3 menos 1. ¿Cierto? Buena, listo. Nos ahorraste pega. Ya, vamos a olvidarnos de esto. Pero bueno, lo pueden hacer en caso de que tengan dudas. Un bio, sí. Buena, buena. Qué gusto. Ya. Entonces, como dijo el compañero, 1 más 3 es igual a menos 2, ¿cierto? En términos de ecuaciones, ¿cierto? Ahora 1, 2 y 3. Por lo que solo vamos a tener dos ecuaciones relevantes. Menos 3x más y
más 2z igual a 0. Y 2x más y menos 3z igual a 0. ¿Cierto? Bueno, aquí nos queda una hueá fea igual. Pero si las restamos entre ellas, llamémosle a y b. Entonces, a menos b, o al revés, mejor para que los x nos queden positivos. B menos a nos va a dar... No entendí en qué caso hay que escalonar. Ya, hagámosla por escalonamiento mejor, para que nos quede más claro. Que de repente no es tan fácil ver este tipo de combinaciones lineales. Y en ese caso nosotros podemos usar algoritmo de Gauss para escalonando la matriz para obtener las soluciones de manera más directa. Ya, lo siento por darme tantas vueltas. Menos 3, 1, 2, 1, menos 2, 1, 2, 1, menos 3. Cambiamos las filas de orden. 1, menos 2, 1, 2, 1, menos 3, menos 3, 1, 2. Ya, entonces estábamos en esto, ¿cierto? Acá no es claro ver las combinaciones lineales. Bueno, si era claro, al parecer el compañero la vio al tiro. Eh, pero en caso de no verlas, nosotros podemos escalonar esta matriz para encontrar las soluciones de todas maneras, ¿cierto? Me faltó adjuntar el 0, pero como es un 0 no afecta mucho, ¿ya? Ya, entonces vamos a escalonar E1, 2 por un factor de menos 2, E1, 3 por un factor de 3, 1, menos 2, 1, 0, menos 2 más 2 es 0, menos 2 por menos 2 es 4, más 1, 5, menos 2 por 1, menos 2, más menos 3, menos 5, aquí me dio un 0. Y aquí 1 por 3 más menos 3, 0. Menos 2 por 3, menos 6. Más 1, menos 5. Y 1 por 3 es 3. Más 2 es 5. Y bueno, aquí ya es claro que la última fila es combinación lineal de la segunda, ¿cierto? Entonces esto ya nos va a aportar el sistema de ecuaciones. X menos 2y más z igual a 0. Y 5y menos 5z igual a 0. De este sacamos y igual a z, ¿cierto? Y reemplazando en la primera ecuación, vamos a tener x menos 2y más y igual a 0. Entonces, x menos y igual a 0. Entonces, x es igual a y. Por lo que el vector x y z es igual a, bueno, xxx, ¿cierto? Que es este vector de acá. Sí. Ya. Perdón por darme tantas vueltas, voy a aclarar un poquito el desastre que dejé. Estábamos calculando este subespacio propio. Hay que resolver estas variables x y z. En este caso, no sé, o sea, bueno, era más o menos claro, pero en caso de no ser claro, ver cuál fila sobra, lo que siempre podemos hacer es escalonar la matriz para resolver el sistema, ¿cierto? Como siempre hemos hecho para resolver sistemas lineales. Entonces, aquí escaloné la matriz, permuté unas filas y me puse a escalonar. Para obtener esta matriz, que ya era más evidente que había una fila combinación lineal de la otra. Y a partir de este escalonamiento logré encontrar las ecuaciones donde pude despejar la mayor cantidad de variables posible. ¿Quedó claro? Entonces, si ven las relaciones al tiro, no hace falta escalonar, pero si no es el caso, pueden escalonar para poder determinar las soluciones del sistema. ¿Quedó claro? Marcos. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, entonces, la solución era de la forma 1, 1, 1, por lo que el subespacio propio es generado por el vector propio 1, 1, 1, y por lo tanto, la multiplicidad geométrica de la matriz E asociada al valor propio 5 es igual a 1. Ya, por lo tanto, E es diagonalizable, ¿cierto? Pero eso ya lo sabíamos porque era simétrica, ¿cierto? Entonces lo único que hicimos fue comprobar que las multiplicidades algebraicas y geométricas coincidían. Ya, entonces ahora hay que construir, digamos, una base
de vectores propios va a ser, bueno, cada uno de los vectores propios, ¿cierto? El primer vector propio era 1, 0, menos 1. Vamos a anotarlo, 1, 0, menos 1. El segundo vector propio era 1, menos 2, 1. Y el tercer vector propio era 1, 1, 1. ¿Cierto? La primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esta base es ortogonal? Ya, ¿y por qué me estoy haciendo esa pregunta? Recordemos que en la pregunta per se nos piden encontrar los valores propios de, construir una base ortonormal de vectores propios y satisfacer esta relación. Ya, entonces, tenemos una base de vectores propios. ¿Es ortogonal? ¿Y sí o no? ¿Saben cómo verlo? ¿Saben cómo calcularlo? Agustín dice que sí y hay que dividirla por la norma nomás. ¿Por qué dices eso? O sea, es como, recuerdo que se hacía, que multiplicáis los unos de ahí, te dan 1, después la segunda fila te da 0 y la tercera fila te da menos 1, entonces la suma de eso te da 0. Bien, sí, es cierto, una matraquita. Podemos verificar, bueno, llamemos a esto B1, B2 y B3. B1 por B2, el producto escalar, va a ser igual a 1 por 1, más 0 por menos 2, más menos 1 por 1. Entonces, 1 menos 1 es 0. Ya, son ortogonales. B1 con B3 es igual a 1 por 1, más 0 por 1, más menos 1 por 1. 0. Y B2 con B3 es igual a 1 por 1, perdón, acá, 1 por 1, más menos 2 por 1, más 1 por 1. Y es igual a 0. Y listo, son ortonormales. Ya, y ahí Roberto sacó al aire una cosa muy interesante. Una base de vectores propios de matriz simétrica siempre es ortogonal, más no ortonormal. En efecto, en efecto, en caso de que la matriz sea simétrica, los subespacios pueden tener los subespacios propios, son ortonormales entre ellos, o sea, ortogonales entre ellos. Em, entonces, cuando es simétrica, esta ortogonalidad, si no me equivoco, viene dada, pero de todas maneras les sugiero verificarla. Ya, entonces, Una pregunta. dime. O sea, ¿es necesario ver la ortogonalidad entre B1, B2, B1 y B3, B2 y B3? No, no se puede simplemente ver la de B1 y B3, ¿no? No. O sea, perdón, la de... Pero se puede hacer el cálculo ese de 1 por 1 por 1, más 0 por menos 2 por 1, más menos eh, 1 por 1 por 1. ¿Es legal eso? Como para sí, ahorrarse un poco de trabajo. sí. O sea, mientras expliquen que su producto punto da 0 entre cada uno de los pares, es Ya, suficiente acá. para mostrar que es ortogonal. Ya, entonces, la base ortogonal, vimos que todos los productos dan 0, entonces sí, es ortogonal. Ahora la pregunta, ¿la base es ortonormal? Y, y una buena pregunta, la respuesta es no. Si alguien me pudiese responder, ¿por qué? Sería chistoso. O sea, ya el primer vector tiene una norma diferente a uno, así que Bien, no. entonces calculemos la norma. Ya, el cálculo de normas es súper violento. Es básicamente sumar los cuadrados de cada una de las coordenadas y tirar una raíz, ¿cierto? Entonces, los cuadrados acá son 1, 0 y 1. Entonces va a ser 1 más 1 es igual a 2. Entonces, la norma del vector 2, los cuadrados son 1, 4 y 1. Entonces va a ser 1 más 4 más 1 igual raíz de 6.
Y la norma del vector 3 es 1, 1 y 1, los cuadrados. Entonces vamos a sumar 1 más 1 más 1, que es igual a raíz de 3. Ya, y ahora vamos a proponer una nueva base. Digamos que esta era la base beta, o sea, beta acuática, ¿cierto? Y ahora vamos a proponer la base beta acuática, que es igual a 1 partido en raíz de 2, 0, menos 1 partido en raíz de 2, coma. 1 partido en raíz de 6, menos 2 partido en raíz de 6, 1 partido en raíz de 6, coma. 1 partido en raíz de 3, 1 partido en raíz de 3, 1 partido en raíz de 3. Ya, pregunta 1. ¿Es ortogonal? Sí, ¿cierto? Porque si tengo dos vectores que son ortogonales, o sea, sí, y los pondero, ¿cierto? Los hago más grandes o más chicos, de todas maneras siguen siendo ortogonales. ¿Cómo, Roberto? No entendí. Alguien me pregunta por interno, ¿no es necesario racionalizar? No, no es necesario. O sea, si lo quieren hacer, bacán, porque se ve bonito, pero no es necesario. De nada. Ya, ¿es ortogonal? Sí, ¿cierto? Porque la ponderación no afecta a la ortogonalidad. Y ahora, ¿es ortonormal? Y ahora sabemos que sí, porque nosotros siempre sabemos que un vector, el vector b partido en su norma, tiene norma 1. Entonces, cuando calculamos las normas de cada uno de los vectores, se las dividimos y listo. Ahora son normales, cada uno de estos vectores son ortogonales entre ellos, son ortonormales, ¿cierto? Luego, beta tilde es ortonormal. No sé escribir, cabros, perdón. Ya, genial. Ya, entonces, ¿qué nos pedía la pregunta? Refresquemos la memoria, ¿cierto? Nos pedía encontrar una base ortonormal de vectores propios, listo, y de matrices de diagonal y unitaria. Bueno, unitaria se refiere a esta propiedad, que también se conoce como matriz ortogonal, y que cumple esta relación, que E es igual a U de U traspuesta, ¿cierto? Bueno, entonces, como E es simétrica, E admite la descomposición P de P traspuesta, ¿cierto? Con eh, P es una matriz de vectores propios ortonormales, ¿cierto? Y D es una diagonal de valores propios, ¿cierto? Eso es lo que dice el teorema, el corolario 6 punto no sé cuantito, que es hasta donde tienen que estudiar. Entonces, ahora tenemos una base de vectores propios ortonormales, ¿cierto? Ahí Roberto pregunta, ¿los vectores propios siempre van como columnas? Sí. Entonces vamos a poner estos vectores propios como columna. Ahora contesto la duda del chat. Vamos a poner los vectores propios ortonormales como columnas. Raíz de 6. Menos 2 raíz de 6, 1 raíz de 6. Menos 2 raíz de 6, 1 raíz de 6. Y por último, 1 raíz de 3, 1 raíz de 3, 1 raíz de 3. Este es nuestro P y es una matriz de vectores propios ortonormales. D va a ser la matriz de valores propios, que era 0, 2, 5, ¿cierto? Y puro 0, porque es diagonal. Y listo. Tenemos la descomposición E igual a P de P traspuesta. Y lo único que hay que justificar es que como P es matriz de vectores propios ortonormales,
P a la menos 1 es igual a P traspuesta. Y listo. Ya, Bruno, ¿en qué te perdiste? Para que lo Sí, repasemos. la parte, sí, la parte esa donde dice es igual a P de P traspuesta, ahí me perdí, o no sé qué. ¿Esto de acá? Eso, sí, ahí como que no caché dónde salió. Ya, eso viene de un corolario del apunte que dice que toda matriz simétrica admite este tipo de descomposición. E es igual a P de P traspuesto, ¿ya? Donde P es una matriz de vectores propios ortonormales y D es la diagonal de los valores propios. Entonces estamos ocupando ese resultado, ¿cierto? Sabemos que era simétrica. Encontramos una base de vectores propios ortonormales. Entonces podemos realizar esta descomposición. ¿Se cachó un poco? Ah, vale. Sí, ya le pasaste si no cachaba eso. Ya, Eso, bacán. Vichin. Ya. Entonces E va a ser igual a esta bestia de acá. ¿Qué hice? Ahí aparece. Uf. Sé que me la había piteado. Por esta matriz de acá. Y por P traspuesta, ¿cierto? Que bueno, transponer una matriz es una lata. Pero es algo que uno tiene que saber en esta vida. Lo estoy haciendo bien. Aquí va un 3. Menos 1 raíz de 2, 1 raíz de 6, 1 raíz de 3. Y listo. Ahí está la descomposición de. Ya, Roberto pregunta, ¿no cambian los valores propios? No, no. Porque acuérdate que lo único que hicimos fue ponderar los vectores propios por un escalar, por lo que siguen viviendo en el mismo subespacio propio, ¿cierto? Porque el subespacio propio son las combinaciones lineales de un vector propio. Alguien me pregunta por interno, ¿cuándo se ocupa Gram-Schmidt? Así que vamos a ir a la P3 para hacer esa parte. Hoy no nos queda mucho tiempo, chucha. Bichín, Dime. cuando decíais que E es simétrica, ¿es porque es diagonalizable? ¿O cómo sabéis que es simétrica? No, simétrica implica diagonalizable. ¿Ya? ¿Y cómo sé que es simétrica? Porque mira la matriz. Cuando estas coordenadas coinciden, así, es simétrica, ¿cierto? La definición de simétrica es que E es igual a E traspuesta, por si se les olvidó. ¿Cachaste? Sí, gracias. Nada. Ya. Entonces, vamos a pasar a la P3, si es que no hay más dudas, supongo. La P3 tenemos una transformación lineal. La parte A nos dice, escriba la matriz representante de esta transformación lineal de R3 en R3 y argumente si es diagonalizable. Entonces tenemos que T de X y Z es igual a 5X más 4Y más 2Z, 4X más 5Y más 2Z, 2X más 2Y más 2Z, que esto es igual a X factor de 5, 4, 2, más Y factor de 4, 5, 2, más Z factor de 2, 2, 2, ¿cierto? Entonces, para encontrar la representación en bases, hay que evaluarlos en la base, ¿cierto? Entonces, T de 1, 0, 0 va a ser este vector, 5, 4, 2, que se descompone en la base canónica como 5 veces E1 más 4 veces E2 más 2 veces E3, ¿cierto? Entonces, T de E2 va a ser, bueno, 0, 1, 0, ¿cierto? Se va a cancelar el X y el Y, me va a quedar 4, 5, 2, que es igual a 4E1 más 5E2 más 2E3. Y T de E3 es igual a 2, 2, 2, que es igual a 2E1 más 2E2
más 2E3. Y estas coordenadas las ponemos traspuestas en nuestra matriz representante, ¿cierto? Por lo que la matriz representante de T es 5, 4, 2, 4, 5, 2, 2, 2, 2. Ya, y nos piden argumentar si es diagonalizable. ¿Alguna idea? Es simétrica. Listo. T es simétrica. Por lo tanto, diagonalizable. Ya, y esa parte si se dan cuenta súper rapidita. La D nos piden calcular el polinomio característico. Desde ahora la matriz de corchete T le voy a llamar T nomás, ¿ya? Porque me da la escribir tanto corchete. El polinomio característico entonces va a ser la matriz T menos lambda I. Va a ser este determinante. 5 menos lambda, 4, 2, 4. 5 menos lambda, 2, 2, 2, 2 menos lambda. ¿Ya? ¿Alguien se perdió? Me pregunta por qué hice primero 1, 0, 0 y después E2 y E3. Este es E1. Acá estoy ocupando la base canónica, ¿cierto? E1, E2, E3, ¿cierto? Que es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Porque el enunciado me pide encontrar la matriz representante de base canónica en base canónica. Así que evalúo la transformación lineal en cada uno de los elementos de la base y después lo descompongo en la base de llegada, que es la base canónica también. Ya, bacán. Ya tenemos un determinante que creo que voy a omitir en pos del tiempo para alcanzar a hacer el Gram-Schmidt. ¿Ya? Entonces, mira, si esto lo omití en la pauta, soy súper flojo. Es igual a menos lambda menos 1 cuadrado por lambda menos 10. Entonces, los valores propios son lambda igual a 1 de multiplicidad algebraica igual a 2 y lambda igual a 10 de multiplicidad algebraica igual a 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos pedía la pregunta? No lo sé. ¿Dónde está la pregunta? Ahí está. Nos piden calcular los valores propios y vectores propios. Listo, ya tenemos los valores propios, ahora hay que ver los subespacios propios, ¿cierto? Vamos a empezar con el subespacio propio 1. A la matriz original le vamos a restar un 1 en la diagonal. Entonces me va a quedar 4, 4, 1. 4, 4, 1. Y el resto me va a quedar todo igual. 4, 2, 4, 2, 2, 2. 4, 2, 4, 2, 2, 2. Ya, no es muy difícil darse cuenta que esta fila es igual a la primera y esta fila es la primera dividida en 2. Así que de hecho nos podemos quedar con la última fila que está un poquito más simplificada. 2x más 2y más z igual a 0. Y despejemos una variable, la z, ¿cierto? Y esto es todo lo que podemos despejar, ¿cierto? Tenemos una ecuación y 3 incógnitas. Podemos despejar a lo más una y quedarnos con 2 libres. Entonces tenemos x y z igual a x y menos 2x menos 2y, ¿cierto? Esto es igual a x factor de 1, 0, menos 2 más y factor de 0, 1, menos 2. Y se dan cuenta, estas son combinaciones lineales. Por lo tanto, el subespacio propio 1 es igual al generado por los vectores 1, 0, menos 2 y 0, 1, menos 2. Y por lo tanto, la multiplicidad algebraica de t en el valor propio 1 es igual a 2. Multiplicidad geométrica, creo que dije algebraica, me equivoqué. Es geométrica. Ya. Y lo mismo con W10, ¿cierto? En este caso hay que restarle un 10 a la diagonal, lo cual es brutal. 5 menos 5, o sea, 10, 5 menos 10 menos 5. 5 menos 10 menos 5. Y 2 menos 10 menos 8, ¿cierto? Entonces en la diagonal me va a quedar menos 5, menos 5, menos 8. Y aquí era 4, 2, 4, 2, 2, 2, si no me equivoco.
X y Z igual a 0, 0, 0. Ya, entonces, aquí yo no veo ninguna relación muy obvia, así que lo que voy a hacer va a ser escalonar. Un menos 5, 4, 2, 4, menos 5, 2, 2, 2, menos 8. Voy a reordenar las filas y voy a multiplicar esta fila por un medio, ¿ya? Entonces esto me va a quedar 1, 1, menos 4, 4 menos 5, 2, menos 5, 4, 2. Y ahora sí me pongo a escalonar. E1, 2 por menos 4 y E1, 3 por 5, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos 4 más 4, 0, ¿cierto? Menos 4 menos 5, menos 9. Y menos 4 por menos 4 es 16, más 2 es 18. 5 menos 5, 0. 5 más 4, 9. Y 5 por menos 4 es menos 20, más 2 es menos 18. Y aquí ya es claro que la segunda y tercera fila son combinaciones lineales. Entonces podemos anular esta, o sea, no anularla, sino ignorarla, porque al escalonarse va a desaparecer. Y nos van a quedar las ecuaciones x más y menos 4z igual a 0 y menos 9y más 18z igual a 0, ¿cierto? Bueno, de la segunda ecuación vamos a obtener que y es igual a 2z, ¿cierto? Dividiendo por 9 y pasándole al otro lado. Y reemplazando en la primera ecuación, entonces vamos a tener, a ver qué truquito hice aquí. Vamos a tener x, aquí hay un 2z, ¿cierto? Menos 4z menos 2z. Es decir, x es igual a 2z, por lo que el vector x y z es igual al vector 2z, 2z, z, que es igual al vector 2, 2, 1 por z. Por lo que el subespacio propio del valor propio 10 es igual al generado por el vector propio 2, 2, 1, y por lo tanto la multiplicidad geométrica de t en el valor propio 10 es igual a 1. Ya. Harta matraca. Mucha matraca. ¿Hasta acá alguna duda? Vamos a pasar a lo de Gram-Schmidt. ¿No? Parece que no. Ya, la base de vectores propios es entonces, los primeros dos vectores propios eran 1, 0, menos 2 y 0, 1, menos 2, ¿cierto? 1, 0, menos 2, 0, 1, menos 2. Y el último vector propio lo calculamos recién, era 2, 2, 1. Y ahora les pregunto, ¿es ortogonal? No, ¿Por qué no? el producto punto entre el primer vector y el segundo no da 0 como mínimo. ¿Cierto? Da 0 más 0 más 4. Ya, y ahí ustedes dicen, oh chanfles, ¿por qué no me dieron ortogonales pese a ser una matriz simétrica? La cosa es que viven en el mismo subespacio propio. Y cuando viven en el mismo subespacio propio, pueden ocurrir ese tipo de conflictos, ¿ya? Entonces, vamos a llamarla esta B1, B2, B3 de la primera base B, beta, ¿cierto? Entonces, notamos que B1 no es ortogonal a B2, ¿cierto? Porque su producto punto da igual a 4, que no es 0. Entonces, tenemos
que ortogonalizar beta, ¿cierto? Para obtener base de vectores propios ortogonales. Ya, y a ustedes acá les pueden surgir un montón de dudas, como si yo ortogonalizo beta, ¿sigue siendo una base de vectores propios? Ya, la respuesta es no siempre. Entonces, lo que tienen que verificar, y es la bondad de las matrices simétricas, es que en realidad los subespacios propios son ortogonales entre ellos. ¿Ya? Si una matriz es simétrica, sus subespacios propios son ortogonales. Entonces, todos los vectores del W10 son ortogonales a los vectores del W1, ¿era? Creo. ¿Sí? ¿W1? Sí. Si se dan cuenta, este vector propio es ortogonal a estos dos. ¿Cierto? Me da 2, menos 2. Y aquí me da 2, menos 2. 0. Entonces, cuando yo tengo este caso problemático de que tengo dos vectores que no son ortogonales, necesariamente van a estar en el mismo subespacio propio. ¿Ya? Entonces, en particular, los vectores propios no ortogonales están en el mismo subespacio propio. En este caso, W1, ¿cierto? Entonces, vamos a ortonormalizar beta tilde, que es igual a B1, B2, que es igual a la base del subespacio propio W1. ¿Se entendió esa parte? Yes or no? Sí, me dice Alejandro Baeza. ¿Alguien con dudas? Sí, me dicen. Ya, entonces cuando no hayan elementos ortogonales, o sea, cuando hayan elementos no ortogonales, necesariamente van a estar en el mismo subespacio propio. Por lo tanto, hay que ortonormalizar en ese subespacio propio. Y la gracia que tenemos es que como es subespacio, lo que vamos a hacer van a ser combinaciones lineales dentro de ese subespacio y por lo tanto los vectores que tenga, o sea, empecé con una base que no era ortogonal y voy a terminar con una base que es ortonormal y como está dentro del subespacio y el subespacio es cerrado por las combinaciones lineales, entonces va a seguir siendo una base del subespacio propio y por lo tanto van a ser vectores propios. Entonces ahí voy a conservar lo que es vector propio. Quedé XD. Sí, no es tan fácil. Yo anoche igual estuve un rato como reflexionándolo. Pero básicamente lo que les estoy tratando de decir es que en caso de que no tener ortogonalidad, dedíquense a ortonormalizar solo las bases del subespacio propio problemático. ¿Ya? Eso es todo lo que les estoy tratando de decir. Ya, entonces vamos a ortonormalizar un conjunto de dos elementos que afortunadamente es muy sencillo hacer eso. Ya, D1 es igual al vector 1, 0, menos 2, ¿cierto? Alguien me pregunta, ¿y el otro vector propio no habría que normalizarlo después? ¿Te refieres a B3? Sí, sí, hay que normalizarlo. Efectivamente no tiene norma 1 todavía. Vamos a hacer eso después. Vamos a normalizar primero B1 y B2. B1 es este amigo de acá, 1, 0, menos 2. Vamos a normalizarlo. Vamos a llamarlo 1. Es igual a, bueno, la norma de este es 4 más 1, 5 raíz de 5, ¿cierto? Entonces va a ser 1 partido en raíz de 5, 0 menos 2 partido en raíz de 5. Ya, y esta es 1.
Entonces, ahora yo tengo el vector B2. Ahora voy a copiar lo de abajo para que lo tengamos a mano. Uy, para esto. Ya, tenemos esto. B2, nosotros sabemos que es 0, 'uno, menos 2, ¿cierto? Ya, entonces nosotros queremos el vector B2', y el vector B2' va a ser ortogonal al vector B1', ¿ya? No le estoy pidiendo ortonormal, le estoy pidiendo solo ortogonal. ¿Ya? Genial, ¿sí? Entonces, el vector B2' va a ser el vector B2 y le voy a quitar la proyección en el eje U1, ¿ya? U1 es un vector normal, por lo que define, por así decirlo, un vector canónico en una dirección, ¿cierto? Entonces, al vector B2 le tengo que quitar todo lo que está en la dirección de U1, porque así va a ser ortogonal. ¿Ya? Básicamente es eso. Y esa proyección es la proyección de B2 sobre U1. ¿Ya? Entonces, esto va a ser el vector 0, 1, menos 2, menos este producto punto, bajo un paréntesis, por el vector U1, ¿cierto? Que es esa bestia de ahí. 1 raíz de 5, 0, hoy mis 5 son horribles, y menos 2 raíz de 5. Ya, y este producto punto es multiplicar estos dos de acá. ¿Ya? Entonces, 0 por algo, 0, bacán. 0 por algo, bacán, 0. Menos 2 por menos 2 partido en raíz de 5, esto me va a dar 4 raíz de 5. Genial. Entonces esto me va a quedar 0, 1, menos 2, menos el vector. Aquí voy a distribuir el 4, y raíz de 5 por raíz de 5 es 5, ¿cierto? Aquí voy a multiplicar por un 0, y aquí me va a quedar menos 2 por 4, menos 8, partido en 5. Ya, y ustedes que son secos para restar fracciones, van a saber que esto va a ser menos 4 partido en 5, esto va a ser 1 menos 0 es 1, y esto es menos 2 más 8 quintos, eso es menos 2 quintos. No es que lo haya visto en la pauta, lo juro. Entonces, y ahora tenemos que B2' es ortogonal a B1, ¿ya? ¿Por qué? Porque le quité toda la proyección que estaba en la dirección de B1. U1 es la dirección de B1, y yo le quité toda la proyección que está en esa dirección, ¿ya? Esa es la gracia de Gram-Schmidt. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahí está muy difícil. Si no les queda muy claro el algoritmo, está lleno de videos en YouTube que hacen esto. Y de hecho hay un video mío en uno de los auxiliares de ortogonalidad donde matraqué una base, creo que de 3 o 4 vectores para ortonormalizarla. Así que en caso de que necesiten más de esta matraca, les sugiero buscar contenido y en todas partes hay calculadoras de Gram-Schmidt. Así que eso, para que no le tengan tanto miedo y apréndanse el método. Ya, entonces B2 es ortogonal a B1, pero no es normal. Entonces vamos a calcular U2, ¿cierto? Que es B2' partido en su norma. Vamos a calcular la norma de B2'. Esto es 16 partido en 25 más 1 más 4 partido en 25, ¿cierto? Entonces tengo 16 más 4, 20, más 25, 45. 45 partido en 25. Esto es 9 por 5, entonces saco un 3, raíz de 5, y aquí saco un 5, ¿cierto? Y listo. Bacán. Por lo que U2 es igual a 1 partido en esto, ¿cierto? Entonces va a ser 5 partido en 3 raíz de 5 por B2, que es menos 4 quintos, 1,
menos 2/5. Ya. Aquí en la pauta racionalicé yo porque quedaba feo. Vamos a racionalizar. Entonces aquí me va a quedar 5 raíz de 5. Aquí me va a quedar 5. Y se van a cancelar los 5. Me va a quedar raíz de 5 partido 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya supongo que sí. Entonces esto me va a quedar igual al vector menos 4 raíz de 5 partido en 15. Uy, me equivoqué, heavy en la pauta. Filo. Eh, Aquí me va a quedar raíz de 5 partido 3. Aquí me va a quedar menos 2 raíz de 5 partido en 15. Ya, ¿quedó claro? ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos que U1, U2 es ortonormal. Como es combinación lineal de B1 y B2, entonces U1 y U2 pertenecen a W1 y por lo tanto U1 y U2 son vectores propios de T del valor propio lambda igual a 1, ¿cierto? Luego vamos a postular beta tilde, que es U1, U2. Ay, chucha, ok, supongo. Y bueno, lo que nos dijo antes de una compañera, que hay que normalizar el U3, ¿ya? O sea, el B3. Entonces, U3, vamos a decir B3 partido en la norma de B3, que es igual a, bueno, la norma es 4 más 4 más 1, eso es 9, raíz de 9 es 3, entonces va a ser 1 partido en 3, 2, 2, 1, que es igual a 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. Y ahora nuestro nuevo vector, o sea, nuestra nueva base, va a ser los vectores U1, ¿cierto? U1 era 1 partido en raíz de 5, 0, y menos 2 partido en raíz de 5. Aquí se me bugueó la pizarra, perdón. Eh, Menos 4 raíz de 5 partido en 15, raíz de 5 partido en 3, menos 2 raíz de 5 partido en 15. Y el tercero era el U3 que acabamos de normalizar, que era el celeste. 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. Ya, esa es nuestra nueva base. ¿Es ortogonal? Sé que están un poco chatos de esto, pero sí, sí, ortogonal. Em, ¿Por qué? Los primeros dos vectores son ortogonales por Gram-Schmidt, ¿cierto? Y, y bueno, este ya era ortogonal a estos dos, y estos dos son combinaciones lineales de los anteriores, que también eran combinaciones, o sea, eran ortogonales. Así que sí, se cumple ortogonalidad para todos. ¿Es ortonormal? Sí, porque nos preocupamos de normalizar cada vector, ¿cierto? Luego, este beta tilde es base de vectores propios ortonormales. ¿Qué se tendría que hacer si no fueran ortogonales? Bueno, eso fue todo el desarrollo que hicimos antes, ¿cierto? Partimos con un B1, B2, B3 y detectamos un par de vectores que no sean ortogonales. Entonces lo que hicimos fue ocupar Gram-Schmidt entre estos dos vectores para encontrar
una combinación lineal de ellos. Esta es la combinación lineal. Que si fuera ortogonal. ¿Ya? Entonces, una vez encontrada esta descomposición, se tiene que es ortonormal. Pregunto si tenía que hacer de nuevo. No necesariamente. O sea, yo creo que en casos como, no sé, si tengo un W lambda 1 y un W lambda 2, con un B1, B2, B3 y B4, estos pares de acá, o sea, estos dos subespacios siempre van a ser ortogonales. ¿Ya? Entonces, de lo único que tienes que preocupar es que estos sean ortogonales y de que estos sean ortogonales. Así que en el peor de los casos, les van a dar una matriz de 4x4 que tenga dos subespacios propios y que los dos vectores propios triviales, por así decirlo, asociados, sean no ortogonales. Y ahí tendría que usar Gram-Schmidt 2 veces. Como que sería el peor de los casos. Una pregunta. Entonces, esta ortogonalidad ya la tenéis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si por alguna razón no pillo eso de que tengo esa ortogonalidad y hago Gram Smith así como ¿Esta de acá? para el B3 también? ¿Sí? Y le hago Ya. el Gram Smith al B3 también en relación con el W, o sea, el que se encontró del B2. Ya, Me va a ahí te quedar bien igual, ¿o no? pueden. No, ahí te pueden empezar a surgir problemas. Esta ortogonalidad la tenemos de que la matriz es simétrica. ¿Ya? ¿Seguís esa parte? Entonces, en caso de que no tenga esa ortogonalidad, probablemente sea porque no estás trabajando con una matriz simétrica. ¿Ya? En ese caso, al aplicar Gram-Schmidt, vas a empezar a hacer combinaciones lineales de, bueno, primero esto, ¿cierto? Después esto, y después esto, y después esto. Y ya desde este paso, vas a empezar a hacer combinaciones lineales de vectores de este subespacio propio con este subespacio propio. Por lo que se te va a salir del subespacio propio inicial. ¿Cachai? Por lo que esas combinaciones lineales no necesariamente van a ser vectores propios. Porque recuerda que los vectores propios se quedan en este subespacio propio. ¿Cachai? Entonces, los Sí, creo que vectores caché. propios de lambda 1 son estos dos y sus combinaciones lineales. Y si yo hago una combinación lineal con otro vector fuera de ese subespacio propio, entonces no necesariamente va a ser un vector propio asociado al valor propio lambda 1. Entonces, ¿qué pasaría si la matriz no es simétrica? Entonces no tengo Entonces, ortogonalidad entre ninguno. exacto. Como, La descomposición que vas a tener de la matriz, digamos P de P a la menos 1, no necesariamente va a tener que cumplir que P traspuesta es igual a P a la menos 1. Entonces, esa es la bondad de que es sea asimétrica, que nos garantiza esta descomposición. ¿Cachai? sí, pero a lo que voy es que si no es simétrica, Ujú. ¿puedo hacer Gram Smith para el B3 y los que vienen antes o no? Si no es simétrica, puedes hacerlo. Puedes hacerlo y lo resultante, una vez de hacer Gram-Schmidt sobre toda esta base, sí va a ser, sí va a ser base, sí va a ser combinación lineal de vectores propios, pero el B3, o sea, el B3 ortogonalizado y el B4 ortogonalizado no necesariamente van a ser vectores propios de lambda 2. ¿Cachai? Entonces sí vas a poder encontrar una base de vectores propios ortonormales, pero no necesariamente van a estar asociados a los mismos valores propios iniciales. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? El B3 se te puede arrancar acá, por ejemplo. Sí, ya caché. Muchas gracias. De nada. Ya. Bueno, medio rayón quizá acá. ¿No le hacemos nada al B3 o sí? ¿A qué te refieres? Es que me perdí un poco en la última parte. Llegué como hasta Ah, la parte ya. en la que sacamos U2. Ya, ya, sí. Recordemos. El único problema que teníamos es que B1 y B2 no eran ortogonales, ¿cierto? Pero B3 sí es ortogonal a B1 y B2. Entonces lo que yo hice fue usar Gram-Schmidt
para que B1 y B2 ahora tuvieran una forma ortogonal entre ellos dos, ¿cierto? Que les llamé U1 y U2. Y bueno, B3 sigue siendo ortogonal a ellos dos, ¿ya? Eh, porque lo que hicimos fue una combinación lineal nomás, y la ortogonalidad se preserva mediante combinaciones lineales, ¿ya? Onda, si queréis lo escribo un poquito más explícito, si B1 es ortogonal a B3 y B2 es ortogonal a B3, entonces B1 más alfa B2 sigue siendo ortogonal a B3, ¿ya? Ese es el principio que estoy ocupando. Entonces, una vez hago Gram-Schmidt, me van a dar dos vectores, ¿cierto? U1 y U2, que van a seguir siendo ortogonales a B3. ¿Cachai? Y ahora la gracia de U1 y U2 es que son ortogonales entre ellos. Entonces tengo ortogonalidad en el conjunto y lo único que le hace falta a B3 es ser normalizado, que fue lo que hicimos acá. ¿Cachai? Ya, ahí sí. Entonces Gracias. el U1 y el U2 salieron de Gram-Schmidt y el U3 es simplemente el B3 normalizado. Ya. Vamos concluyendo porque parece que estamos un poco a la hora. Nos piden encontrar la matriz diagonal y la matriz Q, tales que T es igual a QT de Q. Entonces, listo, ya lo tenemos, ¿cierto? T es igual a... vamos a... voy a rotar estos vectores porque no tengo tan buena memoria. T va a ser igual a esta matriz, 1 raíz de 5, 0, menos 2 raíz de 5, menos 4 raíz de 5 partido 15, raíz de 5 partido en 3, menos 2 raíz de 5 partido 15, 2 tercios, 2 tercios, 1 tercios, por los valores propios asociados, ¿cierto? Los valores propios asociados a estos era 1 y 1, y el valor propio asociado a este era 10, si no me equivoco. ¿Me equivoco? No, estoy bien. Sí, 1 y 10. Y luego, como sabemos que esta base es ortonormal, es, bueno, si este es P, ¿cierto? Entonces este va a ser P traspuesto. Ya, y ojo, a veces los del DIN son mañosos. Nos piden T es igual a Q traspuesto de Q. Y aquí tengo P de P traspuesto. Entonces pueden decir Q es igual a P traspuesto. Entonces voy a borrar esto para que no nos distraiga. Nos piden esto, ¿cierto? Q traspuesto de Q. Y yo tengo P de P traspuesto. Entonces si digo Q es igual a P traspuesto, entonces P va a ser igual a Q traspuesto, ¿cierto? D va a ser, bueno, lo mismo. Y P traspuesto va a ser Q. Y ahí tengo la descomposición deseada. Ya. Javier pregunta, ¿el método, supongo que de Gram-Schmidt, entrega vectores ortonormales? Sí. También hay un método de Gram-Schmidt que solo entrega vectores ortogonales, ¿ya? Pero en este curso ocupamos el que entrega vectores ortonormales. Es decir, vamos normalizando siempre que podemos. Si en el control ocupo el que entrega solamente vectores ortogonales, está bien, que lo aprendí con YouTube, lo aprendí con el que entrega ortogonales nomás. O sea, depende. Si te piden una base ortogonal, está bien. Si te piden una base ortonormal, puedes ocupar el de que te da vectores ortogonales, pero después vas a tener que normalizar los vectores. Ah, ya, pero está bien, porque eso es lo que Sí, yo hago. Saco las ortogonales y los divido por la normal nomás. sí, está bien. Ah, ya. Ya, y alcanzamos a hacer dos preguntas nomás, pero supongo que fueron bien exhaustivas de todas maneras. Em, yo creo que vayan a almorzar ahora. Les voy a subir una votación por si quieren continuar el auxiliar más tarde. Les voy a proponer el horario de las 2:30 y el de las 4. Y eso. Vayan a tomarse un descanso. Voy a dejar de grabar.